ya tenemos el atroz de ser argentino, ¿no? El atroz encanto de ser argentino. 2. ¿En qué se diferencia el primero? Es un libro completamente nuevo que se refiere a la situación de los últimos 4 o 5 años. El número 1 terminaba antes de la crisis que nos hundió al fondo del mar, como digo, y este es la etapa en que la Argentina empieza a recuperarse, no a crecer, por cierto, pero sí a recuperarse, y vivimos una situación en la cual yo admito que una de las atrocidades de nuestro encanto es que estamos perdiendo otra vez una extraordinaria oportunidad. La Argentina emergió de esa crisis terrible con simpatía universal y con un viento a favor, un viento que no se esperaba, representado especialmente por la presencia de las commodities y por el turismo que vino a la Argentina así en forma masiva. Y esto era una oportunidad que la Argentina tenía para lograr avanzar en forma decidida a que aquí hubiera inversiones muy grandes, que volviera parte de la enorme cantidad de dinero que los argentinos tienen en el exterior y que volvieran aquí y que invirtieran aquí y que por lo tanto Argentina empezara un desarrollo acelerado como es el de Estonia, como es el de Irlanda. Y esa oportunidad la hemos perdido porque estamos con una política lamentablemente muy miope, de corto plazo, de una politiquería propia de un gallinero donde se le cortan las alas a las gallinas y que no pueden levantar vuelo. Y esa política de corto plazo, que solamente significa acumular poder o el enriquecimiento de ciertos sectores, ciertos grupos muy pequeños, lleva a que en la Argentina continúen los grandes males sin corregirse. Los grandes males sin corregirse. Uno de los grandes males es que no hay seguridad jurídica, la Argentina no es un país confiable, no es confiable para los mismos argentinos. Si no tendrían la plata afuera. No tendrían la plata afuera, la traerían acá. ¿Por qué la tienen afuera? Porque no tienen confianza los mismos argentinos. Vamos a pedirle confianza a los que no son argentinos. Es un problema muy serio. Por otro lado, en la Argentina vivimos el absurdo de que haya pobreza, un país que puede alimentar varios países como Argentina. ¿Cómo no hay una política de Estado que signifique varias administraciones seguidas, donde se tomen medidas paso a paso, en forma sostenida, permanente, coherente, tenaz, para eliminar definitivamente la pobreza en nuestro país? No tendría por qué haber pobreza en Argentina, no tendría que haber hambre, por supuesto, no tendría por qué haber los planes de asistencialismo, que son un clientelismo burdo y que lo único que sirve para mantener el voto cautivo. Es decir, tenemos aquí una gran cantidad de esclavos. La esclavitud dice que se eliminó en el mundo, pero la esclavitud electoral sigue persistiendo entre nosotros, ¿no? Sigue vigente. Hay una esclavitud electoral. Por eso que yo siempre hago la diferencia entre lo que es democracia y república, que me parece que es importante, porque democracia es, votamos en forma pacífica, cambiamos quién va a administrar el país con ciertas reglas, etcétera. Pero la república es la división de poderes, el respeto, o sea, ponerle un límite al monopolio de la fuerza que tiene el Estado. Exacto. Y vos sabés que yo creo que en la Argentina, no sé si coincidís conmigo, pusimos tanto el acento en ir a votar, que nos olvidamos del orden jurídico, de limitar el poder, porque finalmente terminamos eligiendo a nuestros propios autócratas, me da la sensación. Exactamente. No, está muy bien eso. Y además te digo otra cosa. Hay un gran error, yo creo que ya es universal, de confundir democracia con elecciones. Se cree que porque hay elecciones ya hay democracia. Por ejemplo, hubo elecciones en Afganistán, ya Afganistán es un país democrático. Hubo elecciones en Irak, ya Irak es un país democrático. Y no es así. La senadora, por ahora senadora Cristina de Kirchner en Estados Unidos dijo, nosotros no tenemos nada contra Venezuela, es un país democrático. Un país democrático donde no hay libertad de expresión, donde están provocándose una serie de agresiones institucionales terribles. Hubo elecciones, pero eso no es una democracia. Y yo creo que ayuda un poco a entender esto cuando se habla de república. Porque claro, en la república se habla de que los tres poderes tienen que estar separados y tienen que controlarse. Cuando no hay control recíproco, no hay república. Y en la Argentina lo que se ha hecho en estos últimos 4 años, y esto es uno de los graves errores, yo diría, que ha llevado a que la Argentina no pueda crecer y no tengamos las inversiones, es que se han eliminado prácticamente los controles. Es un país donde no hay transparencia, no se sabe lo que está ocurriendo, no se sabe hacia dónde van los dineros. Aquí hay un manejo de aguas subterráneas llenas de billetes que no se sabe para qué dirección van. Y aparecen los escándalos que son frenados, que hay como un cierto miedo. Incluso te digo que el año pasado en el Congreso de la Nación se avanzó
en la composición del Consejo de la Magistratura, convirtiéndolo en un instrumento del Poder Ejecutivo. Con lo cual, los jueces argentinos, nosotros queríamos todo el tiempo que la justicia mejore, y deseamos realmente que haya mejores jueces, que tengan mejor currículum, que sean independientes y que sean corajudos. Bueno, los jueces están con miedo, porque en este momento cualquier juez, si pasa el Consejo de la Magistratura, el destino puede ser muy negativo si él levanta demasiado la voz contra el Ejecutivo. Es más una santa inquisición que un Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Está más cerca de eso. ¿No? Está más cerca de eso. Entonces el Consejo de la Magistratura ha quedado completamente desvirtuado del ideal que le dio origen cuando se hizo la reforma del 94. Fue una de las pocas cosas que podíamos haber aplaudido en la reforma del 94, ¿no? El Consejo de la Magistratura. Pero se lo ha distorsionado, se lo ha degenerado. Sí. Y esto ocurrió en nuestro Congreso el año pasado, con la presencia de gente que dice defender nuestra institucionalidad. Es verdad. En realidad, sí, el Senado es el órgano de juicio por la Constitución de 1853, si mal no recuerdo, era el Senado de la Nación el que juzgaba a los jueces, ¿no? Claro. Así que el Consejo era como, digamos, un instrumento adicional al que ya no funcionaba. En vez de hacer funcionar el que funcionaba, pues tuvimos que inventar otro, ¿no? Pero terminó siendo como una especie de sistema de extorsión. Si el sistema de extorsión. ¿No? O sea, se desvirtuó el concepto. Ahora, y tomando algunos cafés siempre terminamos discutiendo el mismo punto. ¿Cómo se cambia esto? ¿No? Entonces vos siempre me decías, bueno, tenemos la corriente de las instituciones, la corriente de educar a la gente, y en realidad siempre debatimos y nos queda dando vuelta el tema. A mí me causa mucha gracia ciertas frases que se hacen populares en Argentina y que la gente no las piensa mucho, o que las olvida. Por ejemplo, cuando decían que se vayan todos, sí. o reforma política ya. Sí. ¿Y qué reforma política se hizo hasta ahora? Nada. Ahora la frase que está poniéndose de moda es: el cambio recién comienza. Sí. Y a mí me causa mucha gracia, porque ¿de qué cambio estamos hablando? ¿Cambio de guardarropa? El cambio de guardarropa empezó hace rato ya, ¿no? Sí. Sabía a qué me estoy refiriendo. Sí. Empezó hace rato. El cambio de aspecto también. El cambio de aspecto también, los reboques ahí se claro. Pero bueno, cambio. Hay una frase que todo el mundo conoce, que viene de la famosa novela de Lampedusa, que es El gato pardo, donde dicen, hay que cambiar algo para que todo siga igual, ¿no? Eso está en la novela de Lampedusa y después en la película que se hizo de esa novela, El gato pardo. Yo creo que estamos en un claro gato pardismo. Aquí se quiere dar la impresión de que algo cambia al modificar el candidato presidencial del oficialismo, pero es para que todo siga igual. Porque la candidata del oficialismo es la autora de las agresiones institucionales que se hicieron el año pasado en el Congreso. Por ejemplo, pasarle poderes extraordinarios al jefe de gabinete, violando el artículo 29 de la Constitución. Por ejemplo, distorsionando el rol del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Entonces es que, y esto lo tengo que decir con cuidado y tratando de también diferenciar las cosas, pero cuando vos tenés un gobierno electo por la gente, pero que abusa del poder que se le delegó, por ejemplo, Hitler llegó al poder por medio de los votos. Por medio de los votos, o sea, claro, claro, un jefe democrático. Y después se transformó en un monstruo que terminó. Entonces, tener legitimidad de origen no quiere decir que después el ejercicio sea legítimo. Exactamente. ¿Sí? Digamos, este sería el primer punto. Ahora, Argentina vivió periodos de gobiernos militares, que, dicho sea de paso, y esto lo digo yo, muchas veces esos gobiernos militares salieron porque la gente querían que salieran, o sea, no era que muchas veces, creo que casi todas las veces. Y se armaban, y algún político fue a golpear la puerta de los cuarteles, y los medios hacían campaña. Tuvieron la complicidad de la sociedad. Los militares solos no podían salir con los tanques si no hubiesen tenido. Pero bueno, dejemos. Lo cierto es que siempre se ha criticado ese autoritarismo, o sea, por la fuerza vos venís e imponés lo que se te da la gana porque tenés la ametralladora, el tanque, etcétera. Y uno podría decir, bueno, vos llegaste con los votos, te di el tanque, te di la ametralladora o el equivalente, y estás haciendo lo mismo que los gobiernos que vos criticaste. No sé si seguís mi... Te sigo muy bien, es muy peligroso lo que estás diciendo. Es jorobado, pero intelectualmente, digamos, esto es un debate intelectual, ¿no es cierto? No, sí, pero coincido con lo que estás diciendo, es verdad. El origen, la legitimidad del origen, no justifica lo que se haga después. Hitler fue elegido legítimamente. Era el partido mayoritario. No tuvo la mayoría absoluta, pero tuvo la mayoría relativa que le permitió convertirse en primer ministro. En este caso. Bueno, Chávez también fue elegido democráticamente, no hay ninguna duda.
¿Qué hace con esa elección? ¿Qué hace con el poder que tiene? Cuando con ese poder se empiezan a destruir las instituciones, es decir, Hitler quemó el Reichstag y cerró el Congreso. Sí. Aquí no cerramos el Congreso, no se animan a llegar a esto, lo hizo Fujimori en Perú, que fue un golpe de Estado, evidentemente. No se llegó a eliminar el Congreso, pero se lo está vaciando de poder y de fuerza. Es decir, el Congreso en este momento no tiene el mismo poder que tenía antes. El Poder Judicial está amenazado y con miedo. Sabemos muy bien que en el campo del periodismo también hay bastante miedo. Ahora, algo que no es bueno para la democracia es que ese miedo fluctúe de acuerdo a cómo se ve la fuerza de quien tiene el poder. Cuando quien tiene el poder es visto como alguien omnipotente, alguien que es imbatible, entonces la sociedad se silencia mucho más. Cuando ese que tiene el poder comienza a mostrar ciertas grietas en su poder, comienza a descascararse, el miedo comienza a disminuir. Claro. Yo creo que en la Argentina está comenzando a disminuir el miedo. Lo que pasó en Misiones, lo que pasó en Neuquén, lo que pasó en Tierra del Fuego, lo que pasó en Buenos Aires, está demostrando que está empezando a disminuir el miedo. Esta disminución del miedo tiene dos consecuencias. Una, que se restablezca la democracia, que haya un juego... Una democracia republicana, digamos. Republicana, auténtica, y que desde el Poder Ejecutivo digan, bueno, la única forma de poder seguir gobernando es atiniéndonos a la ley, siendo mucho más democráticos, más dialoguistas, teniendo una relación mucho más civilizada con todos los factores de la sociedad, o la emprendemos con los golpes, es decir, actuamos con mucha más fiereza y con mucho más dureza todavía. Lo que puede llevar a una caída brutal, que es lo que no deseas ni vos ni yo. Yo no quiero que Kirchner termine mal, ni Kirchner ni la señora de Kirchner, no quiero que terminen mal. No quiero que haya un cacerolazo que los eche de la Casa Rosada. Eso no le hace bien al país. Lo que yo quiero es que quienes están a cargo del poder tomen conciencia que para gobernar un país hace falta respetar las leyes y crear un clima de estabilidad institucional. Pero ¿no te parece que históricamente está mostrado que cuando tenés gobiernos autocráticos o semiautocráticos o que tienden a la autocracia, si querés, ¿sí? O sea, gobiernos que abusan de ese monopolio de la fuerza que le digamos para que defiendan nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Para eso le doy las armas y los instrumentos, no para que los avasase. Cuando se empiezan a resquebrajar, la caída es muy rápida. O sea, en vez de tener un proceso lento de transformación, es como si se fuera desmoronando cada vez más rápido, entras en caída libre y produce lo que vos señalabas. Sí, se produce el salto, digamos, entras en la crisis. reversión. Claro, del ideal se pasa al contraideal. Sí. Es lo que pasaba en las tribus primitivas. Los antropólogos hablan de que primitivamente un jefe de tribu, por ejemplo, cuando se le caía un diente, perdía todo el poder. Porque ya no era el mismo, no tenía la misma fuerza. Ya está. Marcos, no te digo que me cuentes todo el libro, porque obviamente para eso están en las librerías, ¿no? Pero sí que me des algún párrafo, y creo que, si mal no recuerdo, en el libro lo tratás, de influencia que pueden tener los medios de comunicación en la constitución de una república, de una democracia republicana. No sé si me explico. Sí, o sea, cómo tratan los valores sobre los cuales nos tenemos que mover. Bueno, ahí yo me extiendo con bastante fuerza, mucha ironía, hay humor, como sabes en el libro. Hay un diálogo muy intimista con el lector, y hablo con él con toda franqueza, una franqueza que a veces puede chocarle a algunos y a otros puede resultarle muy divertida. Pero allí señalo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en este momento porque son los que forman opinión. Forman opinión. Cuando me preguntan qué fuerza tienen y qué trascendencia tienen los intelectuales en nuestro tiempo, yo digo, muy poca. La gran trascendencia la tienen los medios de comunicación. Un intelectual puede publicar un libro y con mucha suerte vender 100.000 ejemplares, 200.000, 300.000 ejemplares. Pero a la televisión llega a millones de personas, y todos los días. Y si esa televisión, por ejemplo, no insiste en la defensa de ciertos valores que la sociedad tiene que incorporar y hacer los suyos, entonces ese medio de comunicación no está cumpliendo el rol que debe cumplir para ayudar a que la opinión pública sea una opinión pública sana, madura y esclarecida. Por ejemplo, cuando se violan ciertos aspectos de la Constitución, los medios de comunicación en la Argentina no han salido a machacar diariamente de que se está violando la Constitución.
cuando se pasaba los poderes extraordinarios al Ejecutivo violándose el artículo 29 de la Constitución, yo no vi ni escuché, yo estaba afuera en ese momento, porque yo decía, aquí en la Argentina tendría que haber un escándalo. Pero fueron 200 personas a protestar al Senado. Patético, Roberto. Sí. 200 personas, nada más, fueron a protestar al Senado por esa violación flagrante de la Constitución Nacional. Entonces, esa falta de defensa de las instituciones, la poca transparencia que hay con respecto a muchos aspectos gruesos. Por ejemplo, Kirchner dice que el dinero que mandó al exterior ya volvió. No dice dónde está ni qué se hace con eso. Ni cuánto. Ni cuánto. Y tampoco nos dice cuántos intereses produjo, cuáles fueron las comisiones. ¿Cómo? ¿No tiene obligación él de darnos esa información a la ciudadanía? ¿Dónde está la transparencia republicana? Los diarios todos los días tendrían que estar reclamando esto. Seguro. Yo me acuerdo que el diario La Opinión, cuando habían secuestrado a Sajón, ¿te acordás vos? Sí. El diario La Opinión decía, hace 3 días que secuestraron a Sajón. Hace 5 días que secuestraron a Sajón, 3 días. Iba hace marcando, 2 semanas que secuestraron, hace 25 días que secuestraron a Sajón. Aquí tendría que todos los días los diarios diciendo, hace tanto tiempo que no se informa qué pasó con esos 500 millones de dólares. Hace tanto tiempo que no se informa. Y los medios de comunicación no lo hacen. Entonces están, yo creo, fallando de una manera muy grave, siendo cómplices de la decadencia de nuestro país. Entonces, que parece una ironía, porque los medios de comunicación no son otra cosa que empresas también, ¿sí?, que necesitan de inversiones y de publicidad, etcétera, y no tienen conciencia que en un país chiquitito, sin inversiones y con poco crecimiento, el negocio de ellos también va a ser chiquitito. Así que hasta por negocio les convendría defender estos valores que vos estás diciendo. Pero bueno, parece ser que no los conseguimos todavía. Sí, no, incluso cuando se habla de la publicidad, yo siempre insisto que los grandes medios de comunicación, que son empresas, necesitan que haya una abundante publicidad. Y la publicidad solamente va a ser abundante si a los negocios les va bien. Si a los negocios les va bien, no tendrán abundante publicidad. Entonces están luchando contra sí mismos. Pero son otra de las grandes paradojas que tenemos los argentinos. Y por eso no estamos en el nivel que nosotros muchas veces decimos mereceríamos tener. No lo merecemos tener. Yo creo que somos responsables de la mediocridad. Yo creo, igual, infundadamente, pero creo que van a venir tiempos mejores. Marcos, yo tengo esperanza y por eso sigo luchando y sigo insistiendo. Y si no, no estarías escribiendo el libro. Exactamente. Marcos, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es un gusto hablar con vos. Hacemos una pausa.